Buenas tardes, esta es nuestra exposición, la estamos grabando aquí en el laboratorio de Biología Rebelde, nuestro proyecto de divulgación. Este es un trabajo para la materia de microbiología. Nosotros elegimos el tema de bacterias nitrificantes y su implementación en las plantas de tratamiento de agua. Es un tema que a nosotros nos interesa mucho porque, como se puede ver aquí, mantenemos varias peceras y las peceras pues son un confinamiento de agua que necesita cierto tipo de filtración. Primero que nada, ¿qué tiene que ver la purificación o el tratamiento de agua con la microbiología? Parte fundamental del tratamiento de agua se hace con bacterias que crean un biofilm y actúan descomponiendo ciertos materiales inorgánicos a través de un proceso que se llama el ciclo del nitrógeno. Básicamente aquí con nuestras peceras de que tenemos un ecosistema con plantas, peces, materia orgánica en el agua y estas se descomponen dando lugar a amonio. Entre eso y los desechos naturales de los organismos, ¿no? En sus procesos metabólicos generan amonio que se va a la columna de agua y amoníaco a través de las bacterias de este biofilm y pasa de amonio a nitritos. Estos nitritos después se oxidan con otras bacterias y se reducen de nitritos a nitratos. Y estos nitratos ya es una forma de nitrógeno que entonces las plantas ya pueden asimilar. En un acuario completamente equilibrado, las plantas pueden consumir todo y todo se mantiene en equilibrio. Entonces vamos a tomar unas muestras para verlo bajo el microscopio. Los biofilms son comunidades complejas de microorganismos, fijas a una superficie que pueden presentar una única especie o muchas especies diferentes. Los biofilms se encuentran en distintos lugares como en el medio natural, clínico o industrial. Solo necesitan un entorno hidratado y una mínima presencia de nutrientes, porque pueden desarrollarse sobre superficies hidrófobas o hidrófitas, bióticas o abióticas. Si ponemos un cristal que esté limpio y estéril en una corriente de agua que contenga unos nutrientes mínimos, al cabo de un tiempo variable se habrá formado un ecosistema microbiano que establecerá complejas relaciones individuales y se hace parte de una masa de polisacáridos producida extracelularmente por las mismas bacterias. El biofilm bacteriano se empieza a formar cuando una célula individual se une inicialmente a una superficie. La capacidad que tiene la célula para adherirse depende de factores ambientales como la temperatura, el pH, la sensibilidad ambiental, las adhesinas y otras proteínas. El biofilm tiene 5 fases conocidas: una absorción reversible de la bacteria a la superficie, una unión irreversible, una primera fase de maduración con crecimiento y división, la segunda fase de maduración con crecimiento y división, la segunda fase de producción del exopolímero y el desarrollo final de la colonia, con dispersión de células colonizadoras. Después de la unión inicial, la célula empieza a crecer y a esparcirse sobre la superficie en una monocapa, una capa de moléculas de polisacáridos, formando microcolonias. Las células cambian su comportamiento y crean un biofilm maduro, exopolisacáridos que cementarán todo el conjunto. Los filtros bioactivos pueden ser desde un filtro muy pequeño a uno más grande que requiera de más cantidad de agua y mayor materia orgánica que se está manejando en ese filtro, ¿no? Como serían estos que son de consumo humano, como las plantas de tratamiento de agua. Siguiendo esta línea, visitamos la planta de tratamiento de agua que tenemos ahí en la UABC, en Marinas, a un ladito de la costa. Quisimos ver los procesos que manejan en ese lugar. Cuando nos enteramos de que en realidad pues no tenían así lo que yo conocía como un filtro, ¿no? Como los que tenemos aquí en las peceras. Es un método un poquito diferente, están un poco restringidos por el espacio y por el financiamiento. Y lo que tienen ahí es que entra el agua cruda. Todo el agua, para empezar, es de la que se usa ahí en las instalaciones de la universidad. No está conectado al drenaje. Cuando llega el agua de los laboratorios, de Totoabas o de los baños, de diferentes lugares, llega a un tanque que tiene un sistema de recirculación y primero descomponen la materia orgánica con peróxido de hidrógeno. Oxidan este material y lo están así en constante movimiento hasta que se despedaza y luego lo pasan a otro tanque. Es un tanque de sedimentación por electrólisis y tienen estas electrodos gigantes que se ven ahorita en el video. Unos son de hierro y otros son de aluminio. Unos son positivos y otros son negativos. Esto crea diferentes corrientes, una corriente eléctrica en el agua que hace que las partículas se peguen, se ionicen y caigan al suelo, ¿no? Se sedimenta como una capa de lodo abajo y luego prenden las bombas y esa capa pues la quitan, ¿no? Y la devuelven al tanque de oxidación de donde se despedaza. Después de eso pasan al tanque de atrás
y les pasan ozono. Solo que, bueno, ahorita tienen un problema que no está funcionando la máquina de ozono y le están metiendo cloro, pero repiten otra vez el proceso de la electrólisis y después lo pasan a la parte de adentro donde se ve ahí la consola de control y luego el aparato grande de ósmosis inversa. La ósmosis inversa, como nos enseñó en clase también, es la capacidad que se conoce en las células, la capacidad que tiene la membrana de permitir entrar o no ciertas sustancias a la célula. Y funciona, el filtro de ósmosis inversa funciona con ese mismo principio, haciendo que pase por presión el agua a través de una membrana y esta membrana retiene los sólidos que no quieres en el agua, ¿no? Y ese es el último paso antes de usarse para regar, porque el agua no cumple con la calidad, con el estándar como para regresarse al medio silvestre o para consumo humano, ni siquiera para baños. Lo único que tiene autorización, según los estándares de la NOM, de la pureza que alcanza esa agua, es para regar las plantas ahí mismo de nuestro campus. Y aparte de ese tipo de instalaciones como el que tenemos en la universidad, existen a nivel ciudad otras plantas que están representando un problema, un desastre ambiental a nivel local, como es el caso de la planta de tratamiento de agua de la CESPE, la noroeste, que es el que se encuentra al norte del cañón de Doña Petra, cerca de ese sistema hídrico. Ahí lo que está pasando oficialmente, según la CESPE, en documentos de principios de este año, es de que la planta tiene una falla en el sistema de aireación. Pues resulta que para que estas bacterias funcionen correctamente, romper los sedimentos, necesitan un sistema de aireación que al parecer es muy caro y que no está funcionando. Pues lo que pasa ahí es de que están tirando aguas completamente crudas, sin tratamiento primario siquiera. De hecho, pues tenemos escenas ahí del cárcamo que están llenando con aguas residuales. Un paper que leímos al principio del semestre nos indicaba cómo las plantas de tratamiento pueden ser lugares donde se crían bacterias de Escherichia coli y pueden desarrollar cierta resistencia a los antibióticos, porque ahí pues todo lo que nos tomamos termina en la alcantarilla y junto con las bacterias, ¿no? Y es como que un bioreactor genético enorme que está criando generación tras generación tras generación tras generación de bacteria expuesta a toda clase de antibióticos y puede ser un problema, ¿no? Inclusive en ese mismo paper mencionaba que estas bacterias pueden sobrevivir ya en el medio silvestre, ¿no? En los mismos suelos donde se desechan estas aguas, y lo cual está generando un problema muy serio de salud pública aquí en la ciudad de Ensenada. Bueno, profe, y ya para despedirnos le dejo una recomendación. Ya se acuerda que el otro día le dimos un adelanto ahí de nuestro documental que grabamos en la primera mitad de este semestre. Pues tocamos el tema de la contaminación del cañón de Doña Petra, ¿no? Y de los diferentes grupos sociales que están tratando de salvaguardar el lugar y de hacer denuncias ciudadanas y de la diversidad biológica que hay en ese lugar y de las formas en las que le está afectando la contaminación de esa planta de tratamiento que está muy deficiente, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo, profe. Nos vemos. Bye, profe.